la verdad. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Entramos hoy en el estudio de Romanos 1:17. Nosotros vimos el versículo 16, el versículo poderosísimo que dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el evangelio de la salvación para todo el que cree. Vimos el versículo anterior, ahora entramos en el versículo 17, y el versículo 17 dice: porque en el evangelio, o sea, en el evangelio que se cree, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Salvación, justicia, justificado por medio de la fe y para fe, solo por fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces vamos a explicar todo esto para que nos quede claro. Este versículo 17 en la TLA dice: la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Entonces, la justicia de Dios se revela por fe. La justicia es que Dios te acepte. ¿Por fe en quién? En creer en Jesucristo. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado, que es justificado, y confían en Él, vivirán para siempre. Por la fe vivirá para siempre. Y empieza desde que aceptó a Cristo, empieza a vivir esa fe que lo lleva a la eternidad. En la PDT dice: la buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer. Como está escrito: el aprobado por Dios por la fe vivirá. O sea que si nosotros hemos sido aprobados, tenemos que desarrollar nuestra fe en esta vida hasta alcanzar la vida eterna. Las palabras claves: justicia. El código es 1343, del griego dikaiosune, y habla de la justicia de Dios, es decir, la justicia que Dios aprueba y entrega. A los que Dios ha entregado su justicia se convierten en justos delante de Dios. Entonces, que aquí ya estamos empezando a entender algo claro. Cuando se habla de justicia, es de la justicia que nos declara justos delante de Dios, inocentes. Se convierten en hijos de Dios por la fe en el que justifica. Romanos 3, 21, 22, 25 y 26, y 2 Corintios 5, 21, para hablar de justicia. La segunda palabra clave: se revela. El código es 601, del griego apocalipto, tiene parecido a Apocalipsis, que es de revelación. Tiene que ver con eso. Dar a conocer, generalmente en la voz pasiva, de cosas que se llegan a conocer por sus efectos. Se revela, se da a conocer esa justicia. ¿Y eso qué es? El evangelio, como comienza el versículo, que se llegan a conocer por sus efectos. ¿Cuál es el efecto de dar a conocer el evangelio? Adquirir la fe que lo justifica. Mateo 10:24, Lucas 2:35, Lucas 12:2, Juan 12:38, Romanos 1:18 y Primera de Pedro 5:1. Romanos 1:18, ¿qué dice? A ver. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está hablando para el caso contrario, al de los injustos, al de los que no son justificados y no les fue revelada esta verdad. La tercera palabra clave: fe. El código es 4102, del griego pistis, y habla de sobre Dios, significa la fe en y la fe hacia Dios. Acuérdese que la fe hacia Dios habla de lo que Pablo decía acá en el versículo 1.
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, la fe en Dios, en el plan de Dios que habla de Cristo, de poner nuestra fe en su Hijo. Mateo 17:20, Mateo 21:21, Marcos 11:22, Lucas 17 del 5 al 6, Colosenses 2:12, Primera de Tesalonicenses 1:8, Hebreos 4:2, Hebreos 6:1, Hebreos 10, versículos 22 y 38, Santiago 1:6, Santiago 5:15 y Primera de Pedro 1:21, donde habla de la fe. Sobre la fe en la muerte de Cristo como la base de la justificación ante Dios, fe que salva, se encuentra solo en los escritos de Pablo. Entonces mire lo que se trata esa fe. Por eso habla de la justicia de Dios por medio de la fe. La fe en la muerte, en la obra de Cristo. Esa es la base de la justificación ante Dios, por la fe en lo que hizo Jesucristo. Solamente esa es la que te justifica, te salva. Dice que se encuentra en los escritos de Pablo, en Romanos 3:22, versículos 25 al 28, versículo 30, versículo 31. Vamos a leerlos para que nos demos cuenta de esa fe. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, es para todos. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hasta el 28, vamos a leer el 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es clarito, hermano. Y también nosotros lo encontramos en 1 Corintios 15, versículos 14 y 17. Hablan los escritos de Pablo. Estas son las cartas que escribió Pablo. En forma general, en estos versículos se habla de la fe. Romanos 5, del 1 al 2. Leamos esto a ver. Justificados pues por la fe, ¿vio? Por quien tenemos entrada por la fe. Entonces, son versículos que hablan de la fe. Romanos 9, versículos 30 y 32. Romanos 10, versículos 6 y 17. Gálatas 2, versículos 16 y 20. Gálatas 3, versículos 2, 5, del 7 al 9, 11, 12, 14, 22, 24. Gálatas 5, del 5 al 6. Efesios 2, 8. Efesios 3, 12. Filipenses 3, 9. Cuando usted lo lea se va a dar cuenta, porque todo esto habla de las cartas de Pablo y donde todo esto habla de la fe. Bueno, entonces sería esta la cuarta palabra clave, justo. El código es 1342 del griego dikaios. Dígalo bien de lo que habla. La persona justificada es inocente, santo, juicio recto, justificado, bueno. Por medio de la fe en Jesucristo es inocente, es santo y Dios lo ve como bueno. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo, lavado por su sangre, lo ve sin pecado. Romanos 4:25, Lucas 2:25, Génesis 6:9. Y esta ya sería entonces la quinta palabra clave. Vivirá. 2198 es el código. Del griego sao. Empieza con D y con Z. Sao. Habla de vida ahora y para siempre. Vivir en vida nueva y con la mira en la vida eterna. Existir ahora y en el futuro. Vivir para siempre desde aquí. Entonces, cuando habla de vida, habla de dos tipos de vida. De la nueva vida que vamos a vivir aquí en Cristo. De la vida en santificación, en el proceso. De una vida diferente a la de este mundo. ¿Con miras a qué? A que viviendo esa vida juiciosa demostramos que vamos a alcanzar la vida eterna. Obviamente, es por la fe en Jesucristo, pero esta es una manera de demostrar el fruto de esa fe,
de la nueva vida y de que tenemos vida eterna. Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, Habacuc 2:4. La expresión por fe y para fe es meramente, óigalo bien, una expresión enfática del significado de solamente por fe. Entonces, cuando dice por fe y para fe, es hacer énfasis de que se trata solo y exclusivamente de fe. Solo la fe en Jesucristo. Solo la fe en lo que hizo para salvarnos, en que Él ocupó el lugar de nosotros. Solo esa fe. Por fe y para fe. El Evangelio de Cristo. El Evangelio de la fe en su sacrificio. El Evangelio que habla de su muerte, sepultura y resurrección. Por fe y para fe, solamente por fe. Romanos 5:1, Romanos 3:22, Romanos 3 versículos 26, 28 y 30. Solo por fe. Ya ahorita leímos parte de eso. Fe, fe, fe. Por todo lado habla es de fe. Entonces se trata de fe. Que el resultado de esa fe muestra nuestra nueva manera de obrar y de ser en Cristo. Así como en Eclesiastés 1:2, óigalo bien, un ejemplo bíblico, la expresión vanidad de vanidades enfatiza solo lo más vano. Cuando se dice vanidad de vanidades, habla de solo lo más vano, lo más vano. Así como por fe y para fe, sola fe. Entonces, un ejemplo comparativo. El Evangelio es la buena noticia del plan de Dios de salvación a todos los hombres. Óigalo bien. Ese plan de Dios es el que Dios nos permite ir a transmitir en las calles a las personas. El plan de salvación a todos los hombres al oírlo con fe. Por eso uno tiene que tratar de ser claro en el mensaje y tratar de que le presten atención. Al oírlo con fe, para creer en Jesucristo y su obra, para ser declarado justo o inocente y alcanzar la vida eterna. Entonces mire que cuando dice, eso me hizo acordar de acá un versículo que ya vimos, para ser declarado justo o inocente y alcanzar la vida eterna. Por eso habla acá, ¿vea? Así, aquí en el 5, ¿vea? El versículo 5 dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, la idea es que por fe la gente obedezca o acepte el mensaje para que se salve, sea declarado justo o inocente. Un comentario que se amolda mucho o encaja en este versículo que estamos estudiando. Comentario Biblia de las Américas de Estudio 2000. La justicia de Dios tiene por título: nadie puede justificarse delante de Dios por esfuerzo humano alguno. La justificación es dada por Dios gratuitamente, pero solo aquellos que tienen fe en la obra redentora de Cristo son los que reciben esa justicia. Pero entonces tienen fe en la obra redentora de Jesucristo. Entonces recuerde cómo empezó el versículo, el Evangelio, o sea que hay que llevar ese mensaje. Recuerde que otros en Romanos 10 dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Romanos 3 del 19 al 26 está como fundamento de esta justicia de Dios. Ya ahorita vimos parte de eso que habla por fe, para fe, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, entonces ahí habla de todo eso. Dice ahí mismo en ese comentario, por fe y para fe, la justificación del pecador se obtiene solo por fe. Eso ya lo vimos, es claro, o sea que sí estamos conectados y sí estamos estudiando correctamente el versículo. Romanos 3:26 y versículo 30, Romanos 4:16, otra vez sale Romanos 5:1. Se ya me lo sé yo también de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Otro titulito que tiene ahí, subtítulo en el comentario, por la fe vivirá. La fe del justificado es la fuerza para su diario vivir. O sea que habla de la fe en el momento en que se convierte con miras a la vida eterna. Colosenses 2 del 6 al 7. Entonces ahí termina el comentario de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. Seguimos acá. Por medio del Evangelio se descubre la justicia de Dios para que el que crea se salve. O sea que ahí estaríamos resumiendo lo que significa el versículo. Por medio del Evangelio, porque en el Evangelio
se descubre la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela, oígalo bien. Y dice por fe y para fe, para que el que crea, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Habla de salvación, vida eterna. El que alcance la vida eterna es salvo. Así de sencillo. Eso ya lo sabemos, pero valga recordarlo. Según las palabras claves de esto habla este versículo. Recuerde que vimos 5 palabras claves. La justicia es la primera. La justicia que Dios aprueba y convierte en justo delante de Él. Se revela, se da a conocer. Fe, la fe en la muerte de Cristo que salva. Justo, justificado, inocente, santo. Vivirá, vida nueva ahora con la mira en la vida eterna. Entonces, acomodemos el versículo con estas palabras claves. Yo pongo siempre, así quedaría. Dice así para que lo tengamos en cuenta de lo que dice. Vamos a leerlo otra vez en la Reina Valera y después como lo organizamos de acuerdo al estudio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dígalo bien. La buena noticia nos muestra la justicia que Dios aprueba y convierte en justos delante de Él, a los que se las da a conocer, para que solo por la fe en la muerte de Cristo que salva, sea justificado, inocente, santo, y ande en vida nueva ahora con la mira en la vida eterna. Esto queda registrado en este video para que usted mismo lo analice. Todo esto que acabamos de leer es lo que está dando a entender el versículo 17. Y finalizamos con los versículos que sustentan lo que hemos estudiado. Romanos 3, versículos 3 y 21, Habacuc 2, 4, Juan 3, 36, Gálatas 3, 11, Filipenses 3, 9, Hebreos 10, 38, Hebreos 11, del 6 al 7. Vamos a leer algunos aquí que ya con esto finalizamos. Gálatas 3, 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Vio? Lo mismo que estamos estudiando, el justo por la fe vivirá. Veamos otro, Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Creo que son versículos claros de que nos habla de que es por fe y para fe. Vuelve y dice ahí mismo, el justo por la fe vivirá. El que ha sido justificado por la fe tiene la vida eterna y anda en nueva vida. Entonces hasta aquí es claro la explicación de este versículo. Gracias por la atención. Dios les bendiga.